Hola, ¿cómo están? Soy Iván Carrillo. Bienvenidos al noticiero científico y cultural iberoamericano NSC, el espacio informativo de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. El uso de combustibles amigables con el medio ambiente es una necesidad urgente. Entre ellos destaca el bioetanol, un alcohol producido a partir de cultivos agrícolas como el maíz, el trigo o la caña de azúcar. Se trata de una fuente de energía renovable que reduce la dependencia del petróleo, emite entre 40 y 80% menos gases tipo invernadero y aumenta el octanaje del combustible. En Bolivia han decidido hacer una fuerte apuesta para su utilización. La producción masiva de bioetanol está a punto de comenzar en Bolivia con el objetivo de sustituir la importación de aditivos para gasolina o diésel utilizados para mejorar el rendimiento de ambos combustibles. El proyecto está en gran medida relacionado con el ingenio azucarero de Guavirá de administración privada, situado en la ciudad de Montero, colindante con Santa Cruz, la urbe más grande y poblada de Bolivia, y al que podrían sumarse otras plantas del país. En declaraciones a los medios durante una visita realizada por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, el presidente del directorio del ingenio azucarero Guavirá, Mariano Aguilera, destacó que con la producción del bioetanol no se importarán otros aditivos para combustibles. Aguilera resaltó el resultado óptimo que han dado los primeros 10.000 litros del bioetanol fabricados en el ingenio de Guavirá, que se entregaron a la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Según el directivo, esta cantidad de combustible se puso a prueba en vehículos de distinta data que recorrieron regiones tropicales y de altitud con buenos resultados. Aguilera señaló que han hecho grandes inversiones y que únicamente se aguarda una ley nacional que regule las características de la producción y venta del bioetanol. En mayo de este año, el gobierno boliviano y los productores de caña de Santa Cruz acordaron trabajar en la producción de este combustible, que implica, entre otras cosas, la extensión de los cultivos de caña. Se espera que en los próximos años se inviertan alrededor de $1.500 millones y que el área de plantación del principal insumo del bioetanol pase de las 151.000 a las 330.000 hectáreas, de acuerdo con estimaciones del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Cada día es más importante el papel de los zoológicos y acuarios en la conservación de la biodiversidad. En estos recintos, además de la exhibición de especies, se realizan tareas de investigación científica, programas de crías en cautividad para repoblaciones o mantenimiento de especies silvestres. En este sentido, el Zoológico de Guadalajara, en México, es un ejemplo a seguir. Veamos. Con poco más de 30 años en activo, el Zoológico Guadalajara, ubicado en el estado de Jalisco al occidente de México, se proyecta como uno de los parques zoológicos más importantes en el país por ser uno de los pocos autosustentables. Su variada colección faunística y su ubicación en una de las zonas naturales protegidas más representativas en el estado, como lo es la Barranca de Huentitán, lo convierte así en uno de los referentes turísticos para visitantes locales, nacionales y extranjeros. Este parque tiene a su custodia 280 hectáreas de esta reserva natural, donde es responsable de la conservación y preservación de la flora y fauna nativa perteneciente al bioma del bosque tropical caducifolio. En lo que respecta a la colección de especies, Zoológico Guadalajara cuenta con 300, lo que en suma son más de 7.000 ejemplares, lo cual implica brindar a cada una de estas un hábitat más parecido a su entorno natural. Existen muchos programas en los que los zoológicos se apoyan o se agregan a esos programas de reproducción para hacer liberación de especies. No siempre es posible hacer la liberación de todos los individuos que se reproducen, pero bueno, la conservación es uno de los puntos importantes que se manejan dentro de las colecciones zoológicas, y en este rubro es en donde entramos nosotros. Aquí es donde cobra relevancia el nacimiento en cautiverio de especies que están consideradas en peligro de extinción o extintas en vida silvestre, según la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y más aún, el trabajo de los zoológicos, como el de Guadalajara, que ha logrado la reproducción de una pareja de tortugas de espuelas, consiguiendo así el nacimiento de 5 crías. La importancia de la reproducción de esta especie, de la tortuga de espuelas, radica en que es un animal que está en peligro de extinción, está bajo una protección especial. Estos animales habitan en una sola región de la zona central de África.
lo que es la división entre el desierto del Sahara y la sabana, únicamente en esta zona la podemos encontrar. Bueno, se ha extraído muchos de estos animales de su hábitat natural, que es lo que la ha puesto en peligro. Se usa mucho como mascotas, aunque realmente, bueno, sabemos que este tipo de fauna no debería de estar en las casas. Aunque oficialmente Zoológico Guadalajara forma parte solo del programa bilateral México-Estados Unidos para la conservación, reproducción y reintroducción del lobo mexicano, especie que ha logrado reproducir con mucho éxito gracias a los cuidados y al trabajo en conjunto. Para el resto de las especies que conforman la colección del parque, la situación es similar. Se ha logrado reproducir con éxito las variedades de guacamayas, tigres, gorilas, antílope cimitarra, rinocerontes, venado cola blanca, entre otros, contribuyendo así en la experiencia para sus médicos y en la conservación del mapa genético de las especies. Viene a incrementar más la colección de nuestros reptiles, vamos obteniendo más experiencia en lo que es el manejo de las tortugas. Se tuvo que hacer un manejo especial en esta especie para poder llegar a la reproducción. Varios de los parámetros que tuvimos que modificar o de las cosas que estuvimos manipulando con esta especie pueden ser aplicadas a otro tipo de especies de tortugas, esperando que logremos el éxito también con esas otras especies. Es así que Zoológico Guadalajara crece en experiencia y habitantes, contribuyendo con una importante labor para la conservación de especies que por acción humana ven amenazada su permanencia en este espacio que llamamos Tierra. Para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, David Aldaz, Canal 44. El derecho laboral de los trabajadores de servicio doméstico es una discusión de suma importancia y pendiente en la mayoría de los países latinoamericanos. Según un estudio de la Organización Internacional del Trabajo, ILO por sus siglas en inglés, se estima que en la región existen entre 17 y 19 millones de trabajadores desempeñándose en un hogar privado, lo que representaría un 7% de la ocupación urbana regional. En Argentina se presentó una obra que aborda este tema. La editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata presentó el libro Senderos que se bifurcan. Se trata de una investigación realizada por Romina Cutuli, Débora Grassi e Inés Pérez. Una de las autoras explicó los alcances de este trabajo. El libro es el resultado de un proyecto de investigación colectivo que fue financiado por la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, en el que participamos con Romina Cutuli, Débora Grassi y yo. Entonces el libro está escrito por las tres y tiene también la participación de un antropólogo de la Universidad de General San Martín, Santiago Canevaro. El proyecto de investigación y lo que está compilado en el libro tiene que ver con el análisis de la historia de los derechos laborales del servicio doméstico y en realidad de una relación, que es esa relación entre el servicio doméstico y el derecho laboral, que es más bien conflictiva y que dio lugar a una serie de procesos de exclusión e inclusión de las trabajadoras domésticas en el marco de esos derechos. Nosotras tomamos un periodo, que es el periodo que va desde 1915 a 2013, porque en 1915 se sancionó lo que se considera la primera, no es la primera ley laboral en Argentina, porque hay leyes que la preceden, pero es la primera ley que transforma el concepto de contrato de trabajo en Argentina, que es la Ley de Accidentes de Trabajo, y transforma ese concepto porque es la primera ley que reconoce que ese contrato no es un contrato entre partes iguales, sino entre partes que socialmente ocupan lugares muy desiguales, muy diferentes, y entonces es el Estado el que tiene que intervenir en esa relación para compensar esa desigualdad. Entonces, en la primera parte del libro nosotras exploramos esos procesos en términos de la legislación, y en la segunda parte del trabajo miramos los usos de la ley a partir de fuentes judiciales. Y el libro termina con un análisis de la ley que se sancionó en el 2013, que es una ley que busca equiparar los derechos de las trabajadoras domésticas con los del resto de los trabajadores, sobre todo con los derechos que están consagrados en la Ley de Contrato de Trabajo, que es una ley del 74, pero que aún así presenta algunas diferencias, y entonces reflexionamos en torno a esas diferencias también. Desde Argentina reportó para el Noticiero Científico y Cultural NCC, la Universidad Nacional de Mar del Plata.
Solemos admirar a los artistas consagrados, en parte porque nuestra mirada ya ha sido moldeada y dirigida de alguna manera por los críticos y los legitimadores del arte. Por eso tener la oportunidad de descubrir por uno mismo las pulsiones, las motivaciones y las influencias de un pintor como Fernando Botero es sin duda un privilegio. Reconocer su genialidad antes de su consagración puede ser un ejercicio enriquecedor que hoy pueden llevar a cabo en Colombia. Obras inéditas del pintor y escultor colombiano Fernando Botero se reúnen en la exposición titulada El joven maestro. En sí misma la exposición es inédita porque nos está mostrando todo el proceso de formación de Fernando Botero y de consagración de ese estilo a través de una serie de obras que nunca se habían mostrado juntas. La muestra, abierta desde agosto en el Museo Nacional de Colombia, lanza una mirada a la producción del artista entre los años de 1948 y 1963, antes de su consagración como máximo artista colombiano. Pero son los primeros trabajos, estamos hablando de un artista desde los 15 o 16 años. Esta exposición yo creo que también reitera un poco una mirada novedosa en ese aspecto, pues porque refresca también al presentar un Botero bastante precoz e incluso genial. Las obras donadas por el pintor a museos de Bogotá y Medellín, su ciudad natal, fueron nombradas bienes de interés cultural por el presidente Juan Manuel Santos en 2012. Creo que era justo darle un agradecimiento porque Botero ha sido muy generoso con esta institución. En 5 oportunidades ha donado obra para las colecciones de arte del Museo Nacional. El joven maestro también conmemora los 70 años de producción artística de Botero y permanecerá abierta al público hasta el 28 de octubre. Quemar las naves es una expresión que suele utilizarse para referirse a la imposibilidad de dar marcha atrás en una empresa o en una misión. El término podría tener su origen en la decisión de Hernán Cortés, quien en 1519 se deshizo de sus embarcaciones para dejarles claro a sus hombres que no habría retirada posible. Hoy, investigadores mexicanos y estadounidenses buscan revivir este capítulo de la conquista de México. Expertos del INAH, junto con especialistas norteamericanos y tecnología de última generación, exploran 10 kilómetros cuadrados de aguas veracruzanas en busca de los restos de una veintena de navíos que Hernán Cortés hundió en el siglo XVI. We are conducting a magnetometer survey of this area off Villarrica de la Veracruz to search for shipwrecks associated with Hernán Cortés. He sunk them in 1519. Pues nos encontramos ahorita en la zona arqueológica de Quiahuistlán y desde aquí hay una visual particularmente interesante de lo que es la Villarrica. Como pueden ver, hay una punta que se extiende hacia el mar, es de altura considerable para esta costa, y la razón por la que Cortés eligió este lugar para llegar con sus 11 navíos fue que esta punta protege de los vientos nortes, que es, digamos, para la navegación, el fenómeno climatológico que impide tener un puerto en prácticamente toda la costa de Veracruz. Con este acto, Cortés marcó el inicio de la conquista de América y para algunos dio pie al más trascendente encuentro cultural de la historia mundial. What we're looking for are very small magnetic anomalies remaining from those shipwrecks, such as iron fasteners, nails, and other iron materials that we can detect with the magnetometer. So we have a cable that trails behind the boat and it's attached to the magnetometer. And the idea is to keep the magnetometer as close to the bottom as possible. So if we see anything on the magnetic field chart that looks unusual, then we mark it as a potential anomaly, and then we refine these targets later on, and then give the list to the divers so that they can go and visually check them out. This is a project that Very personal we've been passionate about for many, many years. INAH support and National Geographic support with the grant. From the University of Miami, we have volunteers from Marine Magnetics. I've got volunteers coming from the United States who work for the United States, just to come and help and participate and bring this story to life. There's still some more data that we want to collect up here.
to the northeast. So that's something we're definitely going to have. El plan, 2 círculos de búsqueda y expandimos después de la primera. Entonces yo voy a marcar donde empezamos y de ahí, una vez que terminamos la primera, encontrar los barcos de Cortés significa que podemos, uno, estudiar cómo es que estaban construidos estos barcos, la estructura, tipo de madera, cómo velaban, pero por segundo, y quizás más importante, es el estudio de un símbolo de qué es lo que realmente pasó, porque los restos de estos barcos son lo que trajo esta gente aquí, que hizo tan gran cambio en la región. We are in the midst of doing some really important work to tell a better story about what occurred prior to the conquest. Los objetos encontrados tras esta exploración serán analizados y con los datos que se recaben se podrán planear futuras temporadas de intervención arqueológica en el Golfo de México. Notimex. La carta abierta de un escritor a la Junta Militar es el último escrito de una voz valiente como pocas, que precisamente por su decisión de no callar fue acribillada. En la epístola, Rodolfo Walsh increpaba a los militares argentinos así: lo que ustedes llaman aciertos son errores, lo que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades. Hoy se rinde homenaje a este intelectual, periodista y literato. Rodolfo Walsh representa un modelo de intelectual comprometido con su tiempo. Su oficio de escritor y militante le costaron la vida. Luego de difundir su carta abierta de un escritor a la Junta Militar, fue desaparecido por la dictadura argentina en 1977. La Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Mar del Plata inauguró una muestra en homenaje a su memoria y legado. La muestra Rodolfo Walsh, Los Oficios de la Palabra, se generó el año pasado por una efemérides muy importante, en realidad 3 efemérides, que eran los 90 años del nacimiento de Rodolfo Walsh, los 60 años de la publicación de Operación Masacre y los 40 años de su muerte y desaparición. La idea fue, por un lado, armar un eje importante en relación con Operación Masacre, lo que significó como periodismo de investigación y todo lo que estuvo relacionado con la génesis de Operación Masacre antes de convertirse en libro, que son las 9 notas que Rodolfo Walsh publicó en el diario, en la revista Mayoría. Luego recuperamos las 4 ediciones originales, porque Walsh lo que hizo en cada una de estas ediciones fue reescribir la investigación, agregando cosas, sacando otras. Entonces no hablamos de una primera edición, sino de 4 ediciones originales. Y luego lo que tenemos también para mostrar en relación con Operación Masacre son las pruebas de galera corregidas de puño y letra por el propio Walsh. El resto de la muestra son los oficios de la palabra que Walsh ejerció con gran excelencia, como fueron el de traductor, el de antólogo, el de escritor de ficciones, eminentemente, y el de periodista, y también el de dramaturgo. Por un lado, yo retomo unas palabras de él que él escribe en una suerte de diario que él llevaba y que aparece en el libro Ese hombre y otros papeles personales, que dice: yo no me quiero convertir en el santón de la izquierda, ¿no? Como que no se lo tome como un modelo de bronce.
Y por otro lado, me parece que lo más rescatable es la pasión por la verdad, la necesidad de ser absolutamente riguroso con el manejo de la información, con los datos y con las pruebas. Walsh fue pionero en el periodismo de investigación y en lo que se conoció más tarde como el género de la no ficción. Fundó Prensa Latina, que era un órgano de prensa internacional a partir de la Revolución Cubana, y eso tuvo una gran influencia sobre toda América Latina, así que él dejó una impronta muy importante en relación con el periodismo. Desde Argentina reportó para el noticiero científico y cultural NCC, la Universidad Nacional de Mar del Plata. ¿Qué le parece si antes de despedirnos hacemos un viaje en el tiempo? Los invito a conocer la fortificación palaciega de La Alcazaba, un tesoro histórico y arquitectónico de Andalucía. Disfruten el recorrido en nuestra siguiente cápsula. La Alcazaba, uno de los monumentos emblemáticos de Málaga, ubicado en pleno centro histórico de la ciudad, conjuga historia y belleza en un mismo recinto y permite al visitante en una oportunidad única apreciar la unión de las culturas romana, árabe y renacentista. Según el arquitecto restaurador Leopoldo Torres Balbas, la Alcazaba de Málaga es el prototipo de la arquitectura militar del periodo Taifa del siglo XI, con su doble recinto amurallado y gran cantidad de fortificaciones, siendo su único paralelo el castillo de Krak de los Caballeros, fortaleza levantada en Siria por los cruzados entre los siglos XII y XIII. Fue construida entre 1057 y 1063, según los historiadores musulmanes, a instancias del rey de Taifas Berber de Granada, Badis, y en su construcción se emplearon materiales de acarreo y se reutilizaron piezas del anexo teatro romano, como columnas y capiteles. La Alcazaba conjuga las necesidades de defensa y la belleza de un palacio árabe, organizado a base de patios rectangulares en tono con sus jardines y estanques. Sus estancias dentro de la tradición de la arquitectura granadina buscan en los interiores la alternancia de luces y sombras para conseguir sus juegos que también dominan los alarifes árabes. Su componente militar la hace una de las obras más importantes musulmanas conservada en España. Este palacio fortaleza, cuyo nombre en árabe significa ciudadela, es el monumento más visitado en Málaga, pero solo enseña la mitad de sus tesoros, pues aún guarda entre muros zonas e historias por descubrir. Con información e imágenes de Adela McSweeney, corresponsal en España, Notimex. Gracias por acompañarnos en el noticiero científico y cultural iberoamericano NCC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hacen posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua y al servicio informativo Deutsche Welle. Soy Iván Carrillo, los invito a visitar nuestra página web www.noticiasncc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima semana, más información científica y cultural.